¿Por qué no le damos un aplauso a Él y comenzamos este tiempo de esta manera, dándole toda la gloria a Él? Llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó. Saltando entre los montes, y viene Él, saltando entre los montes, y sus cabellos son blancos como nieve, y sus cabellos son blancos como nieve, y en sus ojos, y en sus ojos, y en sus ojos hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó. Los montes, y viene Él, saltando entre los montes, y sus cabellos son blancos como nieve, y sus cabellos son blancos como nieve, y en sus ojos hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. ¿Por qué? Voy a seguir a Jesús. Oh,
Dios te bendice, qué bueno, qué buen tiempo que estamos teniendo de adoración comunitaria y qué bien que nos hace, ¿no es cierto?, tener tiempo de calidad, de congregarnos, qué bueno y necesario. Y a veces uno viene después de una semana difícil, tal vez sin ganas, sin ánimo, por situaciones que pasan, pero déjame decirte, y estoy convencida de esto, es que algo pasa cuando estamos juntos. Dice la palabra, no estoy inventándolo yo, dice la palabra que cuando estamos juntos, habitando y en armonía, su presencia desciende y es tiempo de sanidad y es terapéutico venir a la iglesia. ¿Querés mirarlo de esa manera? Míralo de esa manera. Es bueno, es necesario. Hoy en el tiempo que corre, donde todo está a un clic de distancia, de ver una prédica de fulano, de mengano, lo cual está bueno y genial si nos puede edificar, pero nada va a reemplazar la iglesia local. Yo tengo la camiseta puesta de la iglesia local. Nada va a cambiar y reemplazar esto de congregarnos, de estar en un grupo de crecimiento, es bíblico, hierro con hierro se afila. Necesitamos esto, ¿sí? Es bueno, es necesario. Así que gloria a Dios por poder hacerlo. No demos por hecho esto. Hoy hacía tanto frío a la mañana y cuando llegamos acá y decíamos, ay, hace frío, y ya entramos en ese mood quejabanza, ¿no? Ay, que hace frío, que no alcanza, que el aire no da abasto, que bla, bla, bla. Y yo digo, ¿cómo hacen los hermanos que están en la cordillera? ¿Cómo hacen? Para congregarse hay testimonios de gente que hace kilómetros y kilómetros para ir un ratito y congregarse, y el frío, y ni hablemos de la iglesia perseguida que no se puede reunir. Somos bendecidos, somos privilegiados, es una bendición. Si le vas a dar el aplauso al Señor, dáselo, y vivamos este amor por la iglesia local, porque realmente es precioso. Y capaz que vos decís, ay, pero me quedo en casa. Y la verdad que es más cómodo, no te voy a mentir. Y sí, te quedás en pantufla, te armás el mate y escuchás la prédica. Por eso sacamos el online, sacamos el en vivo. Y algunos nos dicen, ay, pero yo lo miraba en mi casa. Es que justamente no es en tu casa, tenés que venir. Y esta es la casa donde juntos crecemos, adoramos, y es tan, pero tan bueno. Ahora sí, vamos a ir a la palabra. Seguimos viendo y desarrollando esta serie de discípulos. Y hoy nos toca hablar de un discípulo particular. Bueno, todos tienen su cosita de particular. Pero quiero hablarte del discípulo llamado Tomás. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te escuchás el nombre Tomás? ¿Pasás la Biblia, por favor? Tomás, a ver. Incrédulo. ¿Qué más se te viene a la cabeza cuando escuchás sobre Tomás? Esperen que me voy a sacar uno de estos porque si no, no los escucho. Ahora sí. ¿Cómo? Valiente, incrédulo. ¿Y qué se te viene a la mente en la palabra cuando pensás, ¿por qué decís que Tomás fue incrédulo? Pobre Tomás, vamos a hacer el club de fan de Tomás, vamos a defender a Tomás. ¿Por qué decís que Tomás era incrédulo? ¿Qué se te viene? ¿Qué momento de la Biblia se te viene? Ajá, muy bien, ahí me enseñas. Cuando le dice a Jesús, cuando dice, si yo no veo las marcas, no voy a creer. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, no se te viene, se te viene eso a la cabeza, y está bien, porque es como quedó consagrado ese momento de Tomás, ¿no? Pero hay un texto en la palabra, y te voy a ser totalmente sincera, ¿sí? Un texto reconocido, y capaz que te va a pasar como a mí, que cuando yo te lo diga el texto, vas a decir, el que dio el centro, vamos a hablar futbolísticamente ya que se acerca el Mundial, ¿no? El que dio el centro para ese gol fue Tomás. ¿Vieron el versículo cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Esa declaración tremenda de Jesús vino de un centro de Tomás, de una pregunta de Tomás. Ahora, nadie se acuerda de eso. Nada, Tomás lo crucificamos porque él pidió ver las marcas por su incredulidad. Yo te quiero invitar a que hoy podamos, a la luz de la palabra, pensar en que Tomás, detrás de esa duda, había una herida. Esa duda que lo llevó a Tomás a decir lo que dijo, respondía a una herida. Y eso quiero que veamos juntos a través de la palabra del Señor. Vamos a leer, vamos a empezar leyendo Juan capítulo 20, verso 24 al 25. Dice así la palabra del Señor. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor.
mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, y vamos a leer hasta ahí. Claro, uno se queda con esto de Tomás. Uno se queda con que Tomás fue el que dijo, si yo no veo las marcas, si yo no pongo la mano, yo no lo voy a... Pero había tras eso algo que estaba pasando en Tomás, y quiero que analicemos un poquito en eso. No porque nos interese analizar la vida de Tomás, porque Tomás de hecho ya está, no está más, pero sí porque... No sé si a vos te viene pasando, a mí por lo menos sí, que en cada discípulo encuentro cómo hay cosas mías, ¿no?, a resolver. Y yo te invito a que hagas ese ejercicio espiritual y, ¿por qué no, también emocional y racional? De decir, ¿en dónde me encuentro yo en este discípulo? ¿En qué me encuentro? Porque yo creo, soy una convencida de que Jesús buscó a esos 12 personas como vos y como yo. No eran personas, y ya lo vemos, ¿no? No eran personas ni sobresalientes, ni únicas en su especie. El único en su especie era Jesús, pero los discípulos son está plasmado esa humanidad tuya y mía, las cosas con las que vos y yo luchamos. Muchas veces creemos que la fe, ¿no?, está por un lado y la mente por el otro, ¿no? Esa cuestión de separatista, que también lo venimos trayendo de un concepto tal vez católico, donde hay una cuestión ahí muy separatista en todo lo que es espíritu, alma y cuerpo, cuando en realidad somos seres integrales y la mente y la fe están absolutamente conectadas, porque Dios creó nuestro cerebro. ¿Sabías vos que Dios creó nuestro cerebro? Y es tan complejo nuestro cerebro, ¿no es cierto? Por eso... cuando uno se adentra en el tema de estudiar un poco de por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué sentimos como sentimos y por qué pensamos como pensamos, nos vamos a dar cuenta que aún la ciencia da indicios de lo que la palabra también dice. Por ejemplo, de que el dolor, el miedo, el aislamiento van a afectar profundamente nuestra percepción de ver las cosas. Y eso lo podemos ver en la palabra, y hay, pero para hacer dulce de leche, versículos que respaldan esto, ¿no? Por eso Tomás no era simplemente el incrédulo, aunque nosotros lo catalogamos así porque nos encanta poner etiquetas. Somos, como el ser humano, somos llamados, parece, ¿no? Estamos como que ponemos etiquetas. Pero yo te invito a que hagamos este ejercicio mental de no ponerle la etiqueta de incrédulo nada más a Tomás, aunque Jesús lo llama incrédulo, sino que también pensemos que había ahí un discípulo emocionalmente herido. Y lo primero que te quiero decir, y ahí alguien dijo valiente, Tomás, claro que era valiente, era una persona, un discípulo apasionado, ¿sí? En Juan capítulo 11, verso 16, están hablando de la muerte de Lázaro. Jesús está hablando de la muerte de Lázaro y Tomás dice algo tremendo. Dice, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, fíjate la valentía y la pasión que tenía Tomás. Tomás no era un tibio. Tomás era alguien apasionado, Tomás no era indiferente, era comprometido. Y cuando otros de los discípulos tenían miedo para volver a Judea, porque significaba el peligro de muerte, Tomás dijo, vamos nosotros también. Porque hay una conexión donde los que aman profundamente también sufren profundamente. Y esto tiene que ver con nuestra cuestión pasional del ser humano. Somos pasionales donde amamos profundamente y sufrimos profundamente, ¿sí? Y voy a hacer acá, no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Quiénes de acá han sufrido por amor? Levanten la mano. Que no tiene que ser exactamente, puede ser no un amor de amor eros, vamos a decirlo, hombre y mujer. Puede ser sufrir por amor. ¿Quiénes han sufrido por amor? ¿No es cierto? Se sufre por amor porque se ama.
apasionadamente, porque es parte de nuestra genética y de nuestro ser. Acordate que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ama apasionadamente, entonces nosotros no podemos amar de otra manera. Ahora, como amamos apasionadamente, así sufrimos apasionadamente también. Se generan vínculos intensos en nuestra cuestión afectiva, emocional, y eso hace que a quien más amamos sintamos más fuerte esa pérdida. No nos va a dar lo mismo una relación que se termina con alguien que, bueno, sí, estaba conociendo, o alguien que realmente decidí amar profundamente. Ni hablar cuando se trata de un vínculo madre e hijo, o padre e hijo, con algún familiar o con algún ser querido o amigo. Se generan vínculos tan fuertes de amor que la pérdida se siente más fuerte. Y el cerebro va creando un sistema de apego emocional con lo que amamos. ¿Por qué? Porque escucharon esa frase que se puso de moda hace un tiempo, ¿no? Los abuelos tendrían que ser eternos, ¿no? Los abuelos no tendrían que morirse nunca. Es como una frase. ¿Qué es lo que se está queriendo decir con eso? Como una cuestión de que uno nunca se despegue de aquel ser ¿no? humano que tanto ama, como la figura de los abuelos, por poner una figura, ¿no es cierto? Porque se crean apegos emocionales. Y eso, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque eso fue lo que le pasó a Tomás. Tomás era apasionado. Tomás amaba profundamente a Jesús. Y Tomás era una persona que necesitaba entender las cosas. Él necesitaba entender las cosas. Eso que te contaba, donde él le dice, donde Jesús hace esa declaración también en el Evangelio según San Juan, Jesús está diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tomás necesitaba entender. Tomás era un discípulo que hacía preguntas, no escondía sus dudas, las expresaba. Y gracias a Dios por esas preguntas, Jesús revela esta gran verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre, no hay otro atajo, no hay otro puente, solamente si no es por mí. Eso, ¿de dónde sale? ¿De un repollo? No, de una pregunta. De una pregunta sincera, de una duda sincera. ¿Está mal dudar? ¿Está mal preguntar? Claramente no, porque Dios creó la mente humana para que busquemos el sentido a las cosas, para hacer preguntas, porque necesitamos comprender. Obviamente que no lo vamos a lograr, porque es imposible tratar de entender un mundo creado por una mente infinita, como cantamos hoy, un Dios infinito en una mente finita. Pero así todo, por más que no podamos, lo vamos a tratar de buscar comprensión a las situaciones. A mí me gusta mucho ver testimonios, documentales, me gusta mucho ese tipo de contenido. Y mirando estos días, caí en un documental, no, en un testimonio de un caso, capaz que se acuerdan, de una chica joven, una mujer, tendrá no más de 45 años como mucho, donde ella cuenta de primera mano su testimonio, una mujer que perdió a sus 3 hijos por monóxido de carbono en Buenos Aires, les dio un beso, le dijo, chau hijitos, hasta mañana te amo, y al otro día, no hubo otro día. Y escuchaba a esta mujer, y esta mujer es creyente, la mamá, que se quedó, imagínense, ya de por sí debe ser terrible perder un hijo, imagínense perder 3 juntos. Y esta madre y la periodista trataba de hacerle preguntas, la periodista estaba tan compenetrada con la situación y tan difícil una entrevista así, y esta mujer le preguntaba, ¿pero te enojaste con Dios? No, pero sí le preguntaba, ¿por qué me dejaste acá? Era la pregunta, y yo pensaba en esa madre con esas preguntas tan reales y tan obvias, ¿no? que uno haría, ¿no? Y digo, la mente necesita buscarle comprensión a las cosas. Con respecto a la muerte, déjame decirte algo que se me reveló hace un tiempo atrás. ¿Por qué nos cuesta tanto tratar de
no sé si se puede decir comprender la muerte, porque no sé si se comprende, pero ¿por qué nos cuesta tanto asimilar la muerte? Porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, un Dios eterno donde no hay muerte en Él. No era el plan de Dios que en nosotros haya muerte. Seguime en el relato. Hasta que entró el pecado en el jardín del Edén, hasta que entró el pecado, no era plan de Dios la muerte. Nosotros habíamos hecho a imagen y semejanza de Dios para ser juntamente con Él eternos. El pecado introduce la muerte. Entonces, cuando nos enteramos de la muerte de alguien, automáticamente entramos en shock, porque nuestra mente no está preparada para eso. Pero aunque no esté preparada para eso, empezamos a hacernos preguntas, porque es lógico que nos preguntemos y necesitemos comprensión. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, y está dividido en distintos sectores, ¿no? Pero buscamos en uno de los sectores puntuales, la corteza prefrontal, a buscar comprensión y dirección de por qué me pasa lo que me pasa, por qué esto no lo estoy entendiendo, no es incredulidad, porque la fe bíblica no cancela el pensamiento, lo guía hacia la verdad. Lo guía hacia la verdad. Y déjame decirte que Dios no se intimida con las preguntas honestas. Él está esperando que le hagamos preguntas honestas. Las preguntas de verdad, no las preguntas que le hacían los fariseos para ver dónde pisaba el palito, sino las preguntas honestas. Una de las preguntas honestas que podemos hacerle a nuestro Dios, porque tenemos libre acceso a Él, es: ¿realmente existís? Y vos decís, ¿cómo le voy a preguntar eso? Hay momentos en nuestra vida que necesitamos hacerle esa pregunta a Dios y Dios no se escandaliza. ¿Cómo me va a preguntar si yo existo? No, Él es un Dios de amor que dice: hijito, hijita, ¿estás dudando de mí? Ok, te voy a dar argumentos para que veas, porque Él es un Dios de amor. Ahora, lo que pasó en Tomás, más allá de que él era un hombre de necesitar entender y más allá de que él era un hombre apasionado, el gran error que tuvo Tomás fue el de aislarse. Fíjate que el versículo 24 de Juan 20, que fue lo primero que leímos, dice: Tomás, al que apodaban el gemelo, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. La pregunta del texto no es ¿por qué dudó Tomás? Porque ya te estoy dando evidencia de por qué dudó Tomás. Pero la gran pregunta es ¿por qué Tomás no estaba con los demás? Porque Jesús se apareció antes. Y ahí es donde ellos dicen: che, Tomás, mirá, vino Jesús y apareció. Y ahí es donde Tomás dice: bueno, si yo no veo las marcas. Pero ¿por qué Tomás no estaba? Y el verdadero problema de Tomás no fue su duda, sino su ausencia. Porque Tomás venía y estaba atravesando un duelo, el duelo de la pérdida de Jesús, porque Tomás lo amaba apasionadamente a Jesús y Jesús había muerto. Entonces Tomás venía de tristeza, venía de trauma, venía de decepción, venía de miedo, venía de desorientación. Y el Jesús, por quien él estaba dispuesto a morir, porque lo dice su palabra, que él dijo: bajemos también, vayamos nosotros, muramos, ¿no? O sea, estaba dispuesto a eso. Ese Jesús había muerto, había sido crucificado. Entonces Tomás entra en una espiral de tristeza, de trauma, de situaciones dolorosas que hace que no esté donde tiene que estar. Y ¿sabés qué? Déjame decirte algunas cosas que se generan cuando nos aislamos. Y esto te estoy hablando de cosas que se generan en nuestra vida y en nuestra mente. Cuando nos aislamos, y te van a sonar cosas conocidas, porque por eso fue tan malo el aislamiento obligatorio que tuvimos cuando fue la pandemia. Fue tan malo. Y no lo digo yo como una crítica política, lo dice cualquiera, que el aislamiento que tuvimos en Argentina fue terrible. En ninguna parte del mundo fue tan largo como el de acá. Por eso hoy estamos pagando consecuencias todavía de lo que pasó en el 2020. ¿Por qué? Porque el aislamiento aumenta la ansiedad, alimenta pensamientos negativos, intensifica el miedo, afecta la regulación emocional. Todo esto que te acabo de nombrar, que capaz que vos lo padeciste o lo seguís padeciendo post-pandemia, la única manera de esto tenerlo, entre comillas, bajo control, es relacionándote.
Porque somos seres relacionales. Porque lo dice Dios al principio, no es bueno que el hombre esté solo. No es el diseño, no es bueno. Nada puede salir bueno del aislamiento. Porque el cerebro aislado, como en el caso de Tomás, que no estaba donde tenía que estar, comienza a interpretar la realidad desde ese dolor. Y la ansiedad se aumenta y esos pensamientos negativos que empezamos a rumiar los tenemos cada vez más grandes y se va intensificando el miedo. Y muchos de nosotros, y no lo estoy diciendo acá como una apología del delito, pero muchos de nosotros, no sé si muchos de nosotros, pero yo voy a hablar por mí, yo me hago cargo. Yo en un momento, estábamos ya avanzada la pandemia, y yo ya no mi mamá, que saben que en su cuadro, que es un cuadro muy complicado, el de mi mamá como persona de riesgo, después del ACV y toda la cuestión, yo en un momento tuve que tomar una decisión y yo dije, que nos metan presos si nos van a meter presos, pero no le voy a prohibir a mi mamá que no vea a sus nietos. Con los recaudos, con toda la cosita, se estaba muriendo de angustia. Y ustedes no saben, yo creo que tengo grabado el video del momento cuando mi mamá se reencuentra con sus nietos después de meses. Y yo digo, no es que uno quiere ir en contra de la ley, pero digo, nos estaba haciendo mal, porque es algo totalmente del infierno el aislamiento. Y entendeme lo que te quiero decir, está bien que en un momento fue necesario para cuidarnos, pero tan largo iba a ser, tanto iba a ser, ni hablar el congregarnos. ¿Cuánta gente no volvió a las congregaciones? ¿Cuánta gente no pudo volver? No pudo volver. Y hoy que no tenemos ningún impedimento, siguen con... Y no porque haya pereza, en algunos casos sí la hay, pero también hay una cuestión espiritual de darle lugar al enemigo, a decir, no necesitas a tu hermano, no necesitas la iglesia local, por eso yo soy tan defensora y tengo la camiseta puesta. Sí necesitas de tu hermano, sí necesitas de tu hermano, porque cuando no se puede solo, y casi toda la vida te digo, no se puede solo, necesitas mirar al lado y que alguien esté con vos acompañándote, ayudándote. Dice la palabra, mejor son dos que uno, porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La Biblia es clara, necesitamos el uno del otro, y Tomás no estaba. Hay personas, tal vez nosotros en algún momento nos aislamos, hay personas que dejaron de congregarse, dejaron de hablarse, dejaron de abrir su corazón y comenzaron a aislarse emocionalmente. Y te quiero decir algo más, hay personas que se siguen congregando pero que están aisladas emocionalmente. Porque que vos vengas a un lugar eso no te hace abierto. No aislarte es una decisión intencional que tenés que tomar todos los días. No aislarte es una decisión intencional que tenés que tomar todos los días de manera muy racional de decir, voy a decidir hablar esto que me está pasando. Voy a decidir buscar ayuda en este área que necesito. Podés congregarte, podés venir, podés ser de aquellos que son fieles, vamos a decirlo entre comillas, viniendo cada domingo o en cada casa de oración, pero estar aislado. ¿Por qué? Porque no te abrís, porque mostrás apenitas. ¿Por qué? Y porque muchas veces, como en Tomás, hay una herida atrás. Hay una herida atrás. Por eso el aislamiento va a convertir pensamientos pasajeros en fortalezas mentales permanentes. Eso que yo tal vez tenía un pensamiento pasajero, cuando nos aislamos eso se convierte en fortalezas mentales que se hacen muy difíciles de sacar. Se arman argumentos en nuestra mente, como dice el apóstol Pablo. Por eso entender este versículo es clave, más vale dos que uno, y si uno cae, el otro lo levanta, y ay del que cae y no tiene quien lo levante. Qué importante es no aislarse. Tomás en ese aislamiento se perdió ese encuentro. ¿Qué pasó en ese encuentro? Lo tenemos unos versículos antes. Dice el versículo 19, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Hubo un ambiente de regocijo, de alegría, y eso es lo que Tomás se perdió. Tomás se perdió ese momento porque los discípulos vieron a Jesús, ellos recibieron paz, recibieron gozo,
pero Tomás no estaba. Y déjame decirte que el aislamiento emocional y mental, que muchas veces somos presos y no podemos salir o no queremos salir, dependiendo del caso, nos hace perder encuentros que necesitábamos para sanar. No te voy a hacer levantar la mano, pero ¿cuántas veces estabas mal, estabas bajón, vamos a decirle, anímicamente, y te quedaste en tu casa de manera totalmente una decisión tuya, dijiste hoy no quiero, y después viene al otro día o alguien de tu familia o algún amigo, no sabés lo que fue la reunión de ayer, y vos te decís, ¡ay! ¿Por qué no fui? ¿Por qué? Porque te ganó esa situación de ánimo. El otro día lo compartí en un contexto privado, pero lo quiero compartir porque creo que te puede servir de testimonio. Yo vengo pasando unos días muy difíciles estas últimas semanas con mi salud. Tengo una cuestión ahí que todavía no se sabe a ciencia cierta qué es. Primero pensé que era COVID por los síntomas que tuve y después otras cosas. Y bueno, estuve muy para atrás. Todavía no estoy al 100%, por eso estoy acá con mi tecito. Los que me conocen saben que soy del mate, pero últimamente el mate no estaría, así que el tecito. Y el domingo pasado yo estaba muy mal, físicamente y anímicamente, porque no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que cuando estoy mal físicamente mi ánimo también cae, o sea, es como que es un combo ahí explosivo. Y estaba ahí tirada en la cama y no podía más, sabía que el pastor Emma iba a predicar, sabía que había bautismos, todo, pero no había manera de poder venir. Entonces en un momento se va, está descompuesto mi peque. Vamos a orar después por la salud familiar porque estamos ahí. Pero bueno, la cuestión es que yo no iba a venir y estaba en la cama y fue, no sé si les ha pasado, pero fue un momento, fue un instante, fue ¿cómo se llama? Un momento de lucidez donde dije, voy a ir, así. Por eso los que me vieron entrar era un cadáver yo el domingo pasado, ya sé, me lo dijeron. Ay, ¿qué le pasa? Bueno, para colmo que vengo, me dicen, claro, tenemos que trabajar en eso, ¿eh? No digas todo lo que pensá todo lo que decís. Ese es el lema para el año que viene. Entonces, yo dije, fue un impulso realmente espiritual y emocional de decir, no me quedo, voy. Porque yo no me quiero perder lo que Dios va a hacer, no me quiero perder la fiesta de bautismo, no me quiero perder lo que Dios va a hacer. Pero sinceramente fue tomar una decisión. Hay veces que podemos, hay veces que no podemos. Pero yo te animo a que lo puedas hacer, venzas el aislamiento. Porque el enemigo, ¿qué te quiere decir? ¿Y qué me hablaba a mí? Porque el enemigo, ¿sabes qué? A veces escuchamos más clarita la voz del enemigo que la voz de Dios, ¿no? El enemigo, quédate, ¿qué vas a ir? No, quédate, te van a entender. Y no se trata de si me van a entender o no me van a entender. Era por mí, yo vine por mí. Porque alguno me dijo, ¿pero por qué viniste? ¿Por cumplir? No, vine porque si me quedaba en la cama me hacía mal a mí misma. Entonces tenemos que en algún momento tomar esa decisión de decir, no voy a permitir perderme encuentros donde me puedo sanar. Y Tomás se perdió una oportunidad espectacular por no estar. Pero ese dolor y esa ausencia o ese aislamiento de Tomás lo convirtió, y ahí sí no entra esto de la incredulidad, esa duda. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Tomás no estaba siendo rebelde. Tomás estaba intentando protegerse emocionalmente, porque la duda muchas veces no nace de corazones rebeldes, sino de una herida. Obviamente que nos lleva a rebeldía esa herida si no la sanamos a tiempo. Pero muchas veces hay una herida. Entonces, nuestro sistema, nuestro aparato emocional tiende a como ponernos ese caparazón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una herida que no estamos resolviendo. Cuando atravesamos decepción en nuestra vida, se activa el mecanismo de defensa, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar nuevas heridas. Y nuestra mente, fíjate qué interesante esto, por eso a mí me está apasionando en este tiempo estudiar el funcionamiento de nuestra mente, ¿no? Esto de nuestra mente cuando entra en ese modo de decepción, empieza a exigir pruebas para sentirse seguro.
Uno dice, ay, vos tenés que confiar en Señor como un Padre amoroso. Y uno de los ejemplos que siempre decimos, ¿no? Vos, la fe es tirarte a la pileta, saber que Dios está ahí para agarrarte. Claro, sí, muy lindo eso. Cuando vos tuviste una infancia donde te tiraste a la pileta y tu papá te agarró. Pero ¿qué pasa con ese que tuvo la infancia donde el papá no solamente no te agarró, sino que te tiró y te ahogó a la pileta? ¿Cómo le explicás lo de tírate a la pileta? Total, el padre te agarra. Fíjate, una herida no es lo mismo. Por eso nosotros tenemos que ser compasivos los unos a los otros y entender que lo que a mí tal vez me es fácil, al otro tal vez no, porque hay una historia de vida distinta. Lo que a los otros discípulos les fue fácil porque estaban ahí, Jesús vino, ya está, lo vimos que estaba vimos sus heridas, nos regocijamos, bárbaro, pero Tomás no estaba. Tomás necesitaba ver para creer. Entonces tenemos que entender y ser compasivos en cuanto a esas situaciones que han marcado nuestra vida o de nuestro contexto o de alguien que queremos, para poder entender por qué le cuesta tanto creer. Porque hay una razón. Sí, el Señor dice, no, porque tengo que creer en el Dios de milagros. ¿Y cómo le explicás eso a aquella madre, por ejemplo, que se le murieron 3 hijos? Ahora, la pregunta del millón es, ¿Dios es un Dios de milagros? Claro que sí. Ahora, mi concepción no va a ser la misma que esa persona que pasó eso. Y eso es entender los tiempos. Y lo hermoso es que Jesús sabe de eso. Y se mete en nuestros procesos de duda. Dice Proverbios 13:12, la esperanza frustrada aflige el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando algo que esperamos se frustra, se decepciona, entra aflicción en nuestro corazón. Por eso siempre nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor, no en el resultado, para no sufrir decepción. Él nunca nos va a decepcionar. Pero si pongo yo mi esperanza en el resultado, y me voy a decepcionar y mi corazón se va a afligir. Pero como te decía recién, lo maravilloso de este texto, lo maravilloso de la historia de Tomás es que Jesús volvió por él. Qué hermoso que Jesús, que Él no dice, bueno, te descarto por incrédulo, te descarto por dudoso, te descarto porque, bueno, no estabas cuando tenías que estar, bueno, al piste perdiste. No, Jesús dice que Él vuelve por nosotros. Y Juan capítulo 20, lo que acabamos de leer en el versículo 26, dice, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás ahora sí estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Imagínate el cuadro, la puerta cerrada y Jesús. Ya de por sí eso es un montón. Pero claramente no le alcanzaba a Tomás eso. Poniéndose en medio de ellos, los saludó, paz, la paz sea con ustedes. Y luego Jesús le dijo a Tomás, porque Él lo sabe todo, le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús siempre vuelve por el discípulo que le falta. Siempre Jesús vuelve por el discípulo que falta. No lo avergüenza, no lo rechaza, no lo expone. No dijo, bueno, a ver, ¿dónde está Tomás el incrédulo? No, Él fue Jesús a decir, ¿dónde? A ver, Tomás, mirá, ven y poné la mano. Poné la mano, mirá, fíjate, soy yo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está haciendo ahí es entender, escuchar y comprender las emociones de Tomás, los pensamientos, las percepciones internas. Y Él tiene el poder para cambiar todo eso. Jesús y su presencia, escúchame bien porque esto realmente quiero que se te grabe a fuego. La presencia de Jesús tiene poder en tu vida y en mi vida, no solamente para darte un bienestar,
Tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, para cambiar tus emociones, para cambiar tus percepciones internas. Solo basta estar en presencia de Jesús para que tu sentido mental cambie. Es posible. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la neuroplasticidad. ¿Qué es este término que está muy de moda? Neuroplasticidad. Es que nuestro cerebro está creado para crear nuevas conexiones. Antes se creía que lo que se moría en el cerebro ya está. Se te murieron las neuronas, ya está. Y es cierto, esas neuronas no se pueden recuperar, pero se pueden hacer nuevas. Por eso la palabra ya hablaba de neurociencia antes que cualquier libro, diciendo que el Señor hace todas las cosas nuevas. Porque Él tiene ese poder en nuestra mente, porque así nos creó, para que en nuestra mente nuevas conexiones, nuevas formas de ver el mundo se puedan hacer a través de un encuentro con su presencia. Fíjate si no es importante encontrarnos con la presencia de Jesús. Fíjate si no es importante tener un verdadero encuentro con Él. Todo nuestro sistema mental, emocional, toda la carga que podemos traer, basta con un encuentro con Jesús para que todo pueda verse de manera diferente. La fe no ignora tus heridas, pero la presencia de Cristo puede sanarlas. Es la presencia de Él que puede sanar nuestra vida, porque el encuentro con Jesús nos transforma. Entonces Tomás, dice el versículo 28, respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En ese momento se abrieron los ojos de Tomás para que vea que Él era Jesús realmente. Ese discípulo que dudaba termina haciendo una de las declaraciones más profundas sobre Jesús. Y esas experiencias emocionales profundas que producen cambios más duraderos son las que se dan en encuentro con Jesús. Porque con un encuentro con Jesús se puede renovar nuestra mente, restaurar la esperanza, romper patrones de miedo, todo eso y mucho más. Sino que alguien me explique cómo puede ser que mujeres, preciosas mujeres, hombres también, porque han pasado hombres, pero en su mayoría mujeres, que pasan en 12 encuentros, por lo que nosotros llamamos acá Grupo Esperanza, que son encuentros con el Espíritu Santo sanando. ¿Cómo puede ser que entren totalmente tristes y abrumadas por el peso del abuso en sus vidas a salir con una cara nueva? ¿Cómo me explican eso? Y no le podemos sacar fotos por razones obvias, porque cuidamos a las personas, pero ¿cómo me explican eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es un material mágico? ¿Qué? No, es la presencia del Espíritu Santo que puede rescatar, puede cambiar realidades. Ese es el poder de Dios. Si tu mente todavía le cuesta salirse de ciertos patrones, si te cuesta entregar ciertas heridas de tu pasado que son realmente dolorosas, te creo que son dolorosas, pero si realmente hay un apego hacia eso y no estás pudiendo sanar, necesitas imperiosamente la renovación de tu mente a través del encuentro con Jesús. Romanos 12:2 nos dice que hay una transformación por medio de la renovación de nuestra mente. Si yo no cambio mi manera de pensar, no voy a cambiar mi manera de vivir. Y lo que toca el corazón del hombre va a transformar su mente. Tu mente puede ser diseñada de nuevo por el Espíritu. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántos de nosotros también tal vez teníamos prejuicios con Dios, con la iglesia, con cierto hermano, con cierta hermana, con cierto pastor? Y cuando nos permitimos conocer a esa persona, nos dimos cuenta, no era tan malo como yo pensé. ¿Qué es un prejuicio? Es eso, es un sesgo de nuestra mente viéndolo desde una sola mirada, cuando en realidad no nos tomamos el tiempo para conocer a la persona. Imagínate con Jesús. Imagínate con Jesús, pasar tiempo de calidad con Jesús. Y eso que a vos te dijeron, no, porque seguir a Jesús es algo muy tedioso, porque leer su palabra es aburrido, porque orar, todo lo que te dijeron. Imagínate con un encuentro verdadero, fresco con Jesús, si eso no puede cambiar. Por eso, en el caso de Tomás, él tocó las heridas físicas de Jesús. Necesitaba tocar las heridas físicas de Jesús. Pero primero Jesús tocó las heridas invisibles de Tomás. Primero Jesús tocó esa herida invisible de Tomás al hacerlo parte, al irlo a buscar nuevamente.
Jesús podría haber dicho, ya está, ya me presenté a mis discípulos, Tomás no estaba y bueno, no, Él volvió y Él vuelve una y otra vez por nosotros, porque Él es un Dios de gracia, un Dios de oportunidades y un Dios que está cerca de los quebrantados de corazón, aquellos que no dan más, aquellos que tienen el corazón realmente quebrantado, el Señor los atiende, el Señor los acerca. Tomás era uno de ellos. Parecía que tenía que ver con una dureza, y es probable, era duro Tomás, pero había algo atrás que Jesús se encargó de sanar y que Jesús hoy quiere sanar en tu vida. Esa dureza que te hace a vos llevar al punto ciertas cuestiones que rozan esa incredulidad, de decir, yo no creo que Dios pueda usarme, yo no creo que Dios pueda hacer esto en mi vida, yo no creo que Dios me pueda sanar, yo no creo que Dios me pueda usar. Déjame decirte, hoy es la oportunidad para que en un encuentro con Jesús todo eso sea quebrantado y sea sano en el poder de su nombre, porque Él llega a tu encuentro, porque Él no se olvidó de vos, porque para Él no sos un número más, porque para Él Él personaliza tu dolor y por su corazón compasivo llega justo a tiempo. Cerrá tus ojos en esta mañana y deja que esta palabra te lleve a través del Espíritu Santo al convencimiento si vos sos un Tomás. Si vos sos un Tomás. Permití que sea la presencia de Dios, la presencia de Jesús que está en este lugar, traiga a tu vida ese renuevo, que esas estructuras mentales que te han hecho tal vez tomar cierta distancia, hoy puedan caer en el nombre de Jesús. Si vos fuiste una persona o sos una persona que te sale tal vez naturalmente o tu zona de confort es estar aislado, sin abrirte, este es el tiempo que tenés que romper en el nombre de Jesús, porque no es la voluntad de Dios tu aislamiento. Y en esto no te va a salir naturalmente, no te va a salir de un día para el otro a abrirte a otro, porque probablemente lo que te llevó a aislarte sea esto, pero yo me abrí en un pasado y así me fue, porque yo hice tal cosa y así me fue. Hoy es un día para que decidas de manera voluntaria darte una nueva oportunidad y cortes y rompas con todo aislamiento. ¿Sos una persona tal vez que te cuesta rendir cuentas? ¿Te cuesta hacer rendición de cuentas? Déjame decirte, hay una herida que sanar. No es que seas un rebelde, aunque acordate, la herida no sana y perdurada en el tiempo sí te convierte en rebelde, pero a veces tiene que ver con eso. Tal vez con abusos de confianza que fuiste víctima, tal vez con abusos de poder que fuiste víctima. Hoy es la mañana donde el Espíritu de Dios quiere restaurar, quiere sanar, para que ya no estés más aislado, para que ya no estés más aislada, sino que puedas ver la riqueza que hay en estar en comunidad. Que no te pierdas más un encuentro de sanidad por razones de aislamiento. Que no te pase como Tomás, que por estar lejos o fuera se perdió un momento glorioso. Es tiempo de vencer, es tiempo de permitir a justamente Jesús, el que tiene el poder para sanar, tiene el poder para cambiar cualquier realidad, que llegue a nosotros y en amor y en compasión Él nos permite tocar sus manos. Él te dice en esta mañana, ¿qué necesitas, hijito? ¿Qué necesitas, hijita? ¿Tocar mi mano? Acá está mi mano. ¿Qué es lo que necesitas para sanar? Él es compasivo. Él es amor. Él tiene el poder para transformar. Por eso te invito a que en esta mañana, si vos sentís que en algún punto
no sos como Tomás y hay cosas que el Señor tiene que hacer en tu vida, yo te invito a que seas igual de valiente que Tomás y ahí en tu lugar puedas ponerte de pie. Porque acordate, Tomás era valiente. Tomás amaba profundamente, por eso su herida fue tan profunda con la muerte de Jesús. Pero si vos ves vestigios de Tomás en tu vida, tal vez cuestiones de incredulidad, tal vez cuestiones de heridas, tal vez cuestiones de aislamiento, ahí en tu lugar ponete de pie. Como una señal al Señor. No lo haces ni para mí, no lo haces para los demás, es para el Señor, diciéndole: Señor, quiero cambiar. Reconozco, doy el paso a darme cuenta de que hay cosas en mí todavía insanas. Hay cosas en mí todavía que las estoy viendo bajo mi lente y mi lente está equivocado porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Lo estoy viendo bajo mi paradigma, no me animo por miedo a seguir sufriendo. Hoy el Señor te dice: en el verdadero amor no hay lugar para el temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Por eso, en el nombre de Jesús, que nada te detenga y que el miedo no sea aquello que te esté deteniendo en búsqueda de tu crecimiento, en búsqueda de ese encuentro con Jesús.